La idea de esta presentación es hacer un, un barrido general sobre la exploración minera en Chile. Voy a tocar muchos tópicos, así que van a ser tocados someramente, pero la idea es tener claro eh, los puntos más importantes para poder para poder hacer un proyecto de exploración en Chile. Voy a comenzar explicando desde el punto de vista del derecho la cuestión más básica que hay, de quién son los minerales. ¿Ah? Y de quién son los minerales en Chile. Nuestra Constitución establece que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. ¿Ah? Eh, Tengan por seguro que esa yo creo que es la única frase que no va a cambiar de la Constitución actual. ¿Ah? Eh, va a estar ahí. Tal vez hay un poquito más de precisión y van a cambiar la palabra minas por yacimiento. ¿Ah? Entonces, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Eh, entonces, ¿cómo lo que yo quiero poner en las próximas 2 o 3 slides es cómo la propiedad de estos minerales pasa a las personas naturales o jurídicas, a los que somos exploradores, a las compañías? Eh, entonces, la misma Constitución, luego de decir que es dueña de todos los minerales, dice que corresponderá a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, ¿cierto? Que son todas aquellas que denominan concesibles, exceptuados los hidrocarburos líquidos y gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Entonces, la misma Constitución, luego de decir que los minerales son del Estado, nos da una vía para que los particulares puedan llegar a apropiarse de estos minerales. Entonces, ¿y qué es una concesión? La, la definición es muy técnica, es muy legal. Esta es la definición de la Ley Orgánica Constitucional, que se repite en el, en el Código de Minería. Eh, pero es una definición que para los abogados es muy entretenida, pero para el resto del mundo no aporta mucho, porque lo que sí aporta mucho es cuáles son los derechos, cuáles son las facultades que me otorga una concesión. ¿Ya? La concesión es un derecho real, inmueble, señala que es distinto del dueño del predio superficial. Entonces, son cuestiones que ya más o menos todos sabemos, que puede haber un dueño del predio superficial y sobre la misma área una persona que sea dueña de una concesión minera. Y lo importante es saber qué es lo que me permite hacer esa concesión minera. Eh, y es la Ley Orgánica Constitucional la que dice esto. Y a mí lo que me interesa es destacar los puntos que marqué en rojo. En el caso del concesionario de exploración, eh, puede hacer las calicatas, iniciar el procedimiento judicial para pasar después a una concesión de explota, y lo que yo quiero remarcar acá es hacer suyo los minerales concesibles que necesite extraer con motivo de las labores de exploración e investigación. En definitiva, ¿por qué destaco esto? Y este es el camino que yo quería recorrer para poder explicar. El Estado es el dueño de los minerales, de las minas, ¿cierto? De los yacimientos. ¿Y cómo pasa estos minerales a propiedad de las compañías o de los particulares? A través de una concesión de exploración o una concesión de explotación. En el caso de la concesión de exploración, obviamente lo que se va a extraer va a ser una cantidad menor, ¿cierto? Y el concesionario se hará de los minerales concesibles que se extraigan con motivo de esa exploración. Y en el caso de la concesión de explotación, el concesionario tiene derecho, y aquí puse en rojo el punto número 2, a hacerse dueño de todas las sustancias minerales que extraiga y que sean concesibles a la fecha de quedar judicialmente constituida, comprendida dentro de los límites de su concesión. Entonces, el camino es el siguiente. Los minerales son del Estado, el Estado otorga concesiones, ya sean de exploración o de explotación, y al hacer la extracción, el mineral cambia de titular, cambia de propiedad. El Estado deja de ser el dueño de esos minerales y el concesionario
se hace dueño de esos minerales. El código lo dice, este texto es de la Ley Orgánica Constitucional, y el código lo dice de una forma más poética, dice al arrancar, al momento de arrancar de las entrañas de la tierra, cambia la titularidad del mineral, deja de ser del Estado y pasa a ser del concesionario. En el caso del concesionario de exploración, como lo decíamos, son cantidades menores, ¿cierto?, para hacer labores de exploración e investigación, y en el caso de concesiones de explotación, bueno, claramente las cantidades son mayores. Esa es una cuestión fundamental para poder entender nuestra normativa y la propiedad de los minerales. Y los derechos que otorga la concesión de exploración, que es lo que me interesa hablar a mí en esta presentación. Entonces, el concesionario de exploración, como decíamos, puede hacer la escalicata, puede iniciar procedimientos para después constituir concesión de explota, hacerse de los minerales que extraiga un motivo de la labor de exploración e investigación, y, bueno, a ser indemnizado en caso de expropiación. Esto es una cuestión muy propia del derecho de derecho de propiedad, digamos, y de lo que fue consagrado en nuestra Constitución, que si a mí me van a quitar algo, me tienen que dar algo a cambio, tengo que ser resarcido por esa expropiación. Bien, ¿quién puede ser titular de una concesión minera y ejercer todos esos derechos que acabamos de exponer? Cualquier persona, en definitiva. Toda persona puede hacer manifestaciones o pedimentos o adquirir concesiones mineras en trámite constituida o cuotas de ellas. Toda persona puede hacer manifestaciones o pedimentos. Personas naturales, personas jurídicas, chilenos y extranjeros. No hay limitación al respecto, ¿ya? Hay ciertas excepciones, que van por el lado de la transparencia, ¿cierto? Por el sigilo internacional se exceptúan algunos funcionarios judiciales. Obviamente, si vamos a estar participando en los procedimientos de constitución de concesiones mineras, yo tengo acceso a información privilegiada, ¿cierto? Y la ley me dice, oiga, no se aproveche de eso. Algunos funcionarios del Estado, también algunos funcionarios del Senagiomin, obviamente, si está haciendo una campaña de exploración en favor del Estado, no corresponde que estas personas estén aprovechando eso en favor suyo, y el legislador se puso muy bien en el caso de que somos latinoamericanos y dice los familiares, porque claro, no lo van a hacer ellos, pero lo va a hacer el hermano, el tío, el primo. Así que los familiares son los funcionarios judiciales, algunos funcionarios del Estado, ¿cierto? Como hemos dicho, Senagiomin, y algunos familiares de los anteriores. Esas son las únicas excepciones. Pero por regla general, cualquier persona puede hacer manifestaciones o pedimentos y llegar a ser titular de una concesión de exploración. Y de explotación también. Lo que pasa es que me estoy centrando en lo que es la explora en este caso. Como les decía, hay dos tipos de concesiones, ¿cierto? Tenemos concesiones de exploración y también tenemos concesiones de explotación. Ahora, debemos distinguir otro tipo que generalmente no se habla mucho, que son las concesiones administrativas, ¿cierto? Las concesiones judiciales se aplican a todos aquellos minerales que son concesibles, ¿ya? Acá hay un juego que se dio vuelta. Si ustedes leen el artículo 19, número 24 de la Constitución, la Constitución dice: la ley va a determinar qué minerales son concesibles. Y la ley lo hizo al revés, porque nos dijo qué minerales no son concesibles, y en este caso nos puso el límite, ¿ya? Pero bueno, respecto de aquellos minerales que son concesibles, proceden las concesiones judiciales, que son las que comúnmente se conocen y que todo el mundo tiene, digamos, en su acervo.
digamos que es lo comúnmente conocido. ¿Ah? Pero existen otro tipo de concesiones, que son las concesiones administrativas, y estos son para aquellos minerales que no son concesibles, como por ejemplo el litio. En estos casos, proceden, y se les han denominado CEO, ¿cierto? Concesión especial de operación de litio, ¿ah? Porque se hace, en la génesis de esto se hizo un juego de palabras con los contratos especiales de operación de petróleo, ¿ah? Se fue por ese lado, pero al final son concesiones administrativas y la ley así lo determina. Entonces, en Chile tenemos concesiones judiciales y tenemos concesiones administrativas. Lo que pasa es que las concesiones administrativas solamente se usan para el caso del litio. Y en cuanto a las concesiones judiciales, que es el 99% de los casos, tenemos concesiones de exploración y concesiones de explotación que nos otorgarán los derechos que ya hemos puesto más adelante. En cuanto a la vigencia y amparo de estos títulos mineros, en el conversatorio que tuvimos antes de ayer en la tarde, si no me equivoco, no fue Nicolás Fuster, sino que fue Mugre que nos habló de un eventual cambio en el amparo. ¿Ah? Lo que les quiero exponer es que hay distintos tipos de amparo en la normativa comparada. ¿Qué significa amparo? La forma en que yo voy a proteger y que voy a mantener mi concesión minera. En muchas partes el amparo se hace mediante el trabajo, o sea, yo tengo que demostrar un trabajo efectivo y de esa forma no me van a quitar mi concesión. En Chile el amparo es mucho más simple, es mediante el pago de una patente anual, y esto va a ser tanto para el caso de las concesiones de exploración como para el caso de las concesiones de explotación. Mientras yo pague mi patente, voy a mantener mi concesión durante todo el periodo de vigencia de esta, digamos, ¿ah? Y en el caso de las concesiones de exploración, la vigencia es de 2 años, renovables por 2 años más, renunciando al 50% de la superficie. Y en el caso de las concesiones de exploración, la duración es indefinida. O sea, mientras yo esté pagando mi patente, puedo estar por años de años eh, eh, manteniendo la propiedad de mi concesión. Entonces, tenemos que la vigencia en el caso de las concesiones de Explora es de 2 años, renovable por 2 años, renunciando al 50%, y en el caso de las concesiones de Explora, la duración es indefinida mientras yo pague las patentes correspondientes. Bien, entonces hemos hablado de qué es lo que son las concesiones, cómo los minerales son del Estado, cómo pasan los minerales a propiedad de los concesionarios mineros, ¿cierto? Al momento de ser arrancados de la tierra, ¿cierto? En labores de exploración, en el caso de la explora, y en la explotación, en el caso de las concesiones de explota. Pero, bien, cuando hablamos de la concesión, o sea, y definimos un poquito, leímos someramente la definición de concesión, dijimos que esta es independiente, que este derecho es independiente del derecho que tengan los dueños de los predios superficiales. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy dueño de una concesión que es en un área determinada, pero resulta que hay otra persona que es dueña del predio superficial. Tenemos un conflicto ahí. ¿Cómo accedo yo a esos minerales? ¿Cómo puedo llegar a arrancar esos minerales para hacer mi labor de exploración o para hacer mi labor de explotación? ¿Cierto? Pues la Constitución, como les decía, señala que los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Y esto se hace a través de las servidumbres. La servidumbre
van a tener por objeto facilitar la conveniente y cómoda exploración y explotación minera, ¿cierto? De esa forma, yo puedo atravesar, por decirlo de alguna manera, yo puedo pasar a través del predio superficial y acceder a los minerales que se encuentran en el área que me ha sido concedida para realizar mis labores. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda yo obtener una servidumbre? Debo contar con una concesión, obviamente, es un requisito esencial. Después de determinarse el monto y la forma de pago de la indemnización, porque yo voy a tener que indemnizar al dueño del predio superficial y definir la modalidad de ejercicio. En definitiva, si por ejemplo, si yo tengo una servidumbre de ocupación, ¿qué lugar es la que yo voy a ocupar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a interferir? ¿Cómo voy a afectar el predio superficial de la persona a quien yo le voy a poner esta servidumbre? Entonces, estos son los tres requisitos fundamentales: la existencia de una concesión, determinación del monto y la forma de pago, y definir la modalidad de ejercicio, ¿ya? Ahora, no siempre voy a estar de acuerdo con el dueño, pero probablemente el dueño no va a querer que yo llegue a hacer labores mineras en su predio. Si hay acuerdo, que generalmente no lo hay, pero si hay acuerdo, se hace una escritura pública en la que se deja constancia de esos tres elementos que yo acabo de mencionar, y esa escritura pública va a servir para la constitución de la servidumbre minera. Si es que no hay acuerdo entre el dueño del predio superficial y el concesionario minero, esta va a tener que hacerse mediante resolución judicial, ¿no? Nuestra legislación beneficia y privilegia al concesionario minero y por tanto siempre se va a lograr obtener una servidumbre. El proceso va a ser más o menos largo, dependiendo si a través de este juicio, ¿cierto?, sumarísimo de servidumbre se van logrando acuerdos o no, pero tengan por seguro que siempre se va a conceder esta concesión. Es más, desde que se presenta la demanda de servidumbre, el tribunal va a decretar una servidumbre provisoria para que yo pueda comenzar a ejercer mis labores mientras se sigue discutiendo el resto del juicio. O sea, si ustedes son dueños de una servidumbre y quieren llevar adelante, perdón, son dueños de una concesión minera y quieren llevar adelante labores mineras, tengan por seguro que el derecho está de su lado. Una cuestión práctica: para que esta servidumbre sea oponible a terceros, debe inscribirse en el conservador de bienes raíces o el conservador de minas, según corresponda, pero cuando se trata de una servidumbre para poder atravesar por los predios y hacer efectivo esto pasar por los predios superficiales que coinciden con el área donde está mi concesión, debo inscribirla en el conservador de bienes raíces. Estas servidumbres podrán ampliarse o restringirse según lo requieran las necesidades de la operación que se vaya desarrollando. Y bueno, como les decía, mientras se tramita el juicio, el juez podrá autorizar el uso de una servidumbre provisoria. Va a haber que rendir caución, pero el juez va a permitir que ustedes puedan desarrollar labores desde ya. Bien. Eso es lo básico y lo tradicional, ¿no es cierto? Entonces, tengo mi derecho a servidumbre. ¿En qué consiste? Para poder ejercerlo, ¿cómo debo hacerlo? Debo conseguir, ¿cierto?, una servidumbre para poder efectuar las labores ya materiales en el predio. Y ahora, a partir de los últimos años, tenemos que cumplir con requisitos ambientales. Esto no, estamos en el año 2021, esta cuestión no tiene más de 11 años. Esta cuestión es nueva para la minería, ¿no? ¿Y cómo se cumplen estos requisitos ambientales? Tenemos que recurrir al Servicio de Evaluación Ambiental, que es un servicio que tiene por objeto
ser el administrador de un sistema de evaluación de impacto ambiental y va a coordinar a los organismos que estén involucrados en estos procesos, ¿ya? El objetivo del sistema de evaluación de impacto ambiental es determinar si una actividad o un proyecto cumple o no con las normas vigentes. Si el proyecto se ajusta, está bajo, o se ajusta, no quiero decir subestándares, si está bajo los estándares de la normativa, el SEA lo va a aprobar, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que la importancia y la labor del sistema de evaluación de impacto ambiental es determinar si una actividad va a cumplir o no con la normativa vigente. Y esto se aplica también para el caso de la exploración minera. Una de las ventajas del sistema de evaluación de impacto ambiental es que es una ventanilla única. Antes había que estar pidiendo permisos por todos lados, y aquí se unifican en esta sola ventana, y que es este procedimiento de evaluación, ¿ya? Entonces, ¿qué proyectos deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental? Son los proyectos o actividades comprendidos en el artículo 10 de la ley 19.300. Y este artículo, en la letra I, señala que deben ingresar los proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo, gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas, procesadores y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de arios, turba o greda. La ley nos da un paraguas bastante grande que luego el reglamento de esta ley 19.300 va a precisar. Y el reglamento de la ley 19.300 nos habla de las actividades de prospección y de las actividades de exploración. Y yo aquí pongo la bandera porque sé que acá hay personas que no son de este país que pueden estar escuchando, ¿no? Y quiero contarles que en Chile nosotros, al revés que en otros países, primero exploramos y después prospectamos. ¿Ah? Está al revés que en otras partes, ¿ya? Se entenderá por prospección el conjunto de obras o acciones a desarrollarse con posterioridad a las exploraciones mineras, ¿ya? Generalmente la prospección va antes que perdón, generalmente la cosa es al revés, pero aquí la prospección se desarrolla con posterioridad a la exploración minera, ¿ya? Y la define de esta forma: se entenderá por prospección el conjunto de obras y acciones a desarrollarse con posterioridad a las exploraciones mineras, conducentes a minimizar las incertidumbres geológicas asociadas a las concentraciones de sustancias minerales de un proyecto de desarrollo minero, necesarias para caracterización requerida y con el fin de establecer los planes mineros en los cuales se base la explotación programada de un yacimiento, que consideren 40 o más plataformas de sondaje, desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo, o 20 o más plataformas de sondaje desde Valparaíso a Magallanes. O sea, si tienen menos de esa cantidad de plataformas de sondaje, va a ser considerado exploración, ¿ya? Y exploración se entenderá por exploración al conjunto de obras y acciones conducentes al descubrimiento, caracterización, delimitación y estimación del potencial de una concentración de sustancias minerales que eventualmente pudieran dar origen a un proyecto de desarrollo minero que consideren menos plataformas que las indicadas en el inciso anterior. O sea, la primera etapa, la exploración, se entiende que va antes, y se entiende que va a ser exploración también cuando considere menos de esa cantidad de plataformas de sondaje en las regiones que se señalan ahí. O sea, 20 plataformas de sondajes en Valparaíso van a constituir prospección, pero 20 plataformas de sondaje en la región de Atacama no va a ser prospección, porque en la región de Atacama, a partir de las 40,
se considera prospección. Es importante destacar que aquí estamos hablando de plataformas de sondaje, porque esto ya me lo han preguntado antes, porque a partir de una plataforma se puede hacer más de un sondaje, ¿ya? ¿Y qué haces de cualquier caso? Estoy con el tiempo, perfecto. Vamos a apurarnos rápido. La forma de ingreso al sistema es a través de una declaración de impacto ambiental o a través de un estudio de impacto ambiental, según se cumplan o no con los requisitos que establece la ley 19.300. ¿En qué casos debo presentar un estudio de impacto ambiental? Cuando se presenten uno o más de los siguientes efectos que establece la ley. Riesgo para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, reasentamiento de comunidades, localización próxima, alteración. Y estoy un poco contra el plazo, entonces simplemente quiero terminar la parte ambiental señalando que, como les decía, la gracia del sistema de evaluación ambiental es determinar si un proyecto cumple o no con la normativa ambiental. Si cumple con la normativa ambiental, este va a ser calificado favorablemente, ¿ah? Y va a salir una resolución que me va a permitir desarrollar mi proyecto bajo las normas ambientales y con una licencia ambiental positiva. Voy a dejarla hasta ahí. Se me fue un poquito el tiempo, así pido disculpas, tenía un poquito más, pero con esto creo que hemos repasado aspectos legales importantes para poder llevar adelante un proyecto de exploración minera. Perdón, gracias por tu presentación, Cristian. Nos aclaró mucho todo lo que pasa con la propiedad minera desde el punto de vista legal. Y tengo un par de preguntas. En el caso de la servidumbre, ¿exige la ley un contrato por indemnización? Si no, ¿se convierte en un acceso negativo? Esa es una pregunta. La servidumbre... ¿Contesto el tiro? Sí, sí, por favor. Sí, la servidumbre tiene que indemnizar al dueño del predio superficial. Eventualmente, si hay acuerdo entre el dueño superficial y el concesionario minero, podría evitarse esa servidumbre, pero ese es un caso muy extraño, ¿ah? Sí. Y en cuanto a las servidumbres negativas, anteriormente no había... una servidumbre negativa no está regulada en la ley, pero en la práctica se hacían. Pero últimamente hay conservadores que se han negado a inscribir estas servidumbres negativas porque lo que dicen es, oiga, esto no está contemplado en la ley, usted está inventando aquí una servidumbre y esto no... Y hay conservadores que se han negado últimamente, ¿ah? No sé si contesto la pregunta bien. Espero que sí. Y hay otra pregunta. ¿Qué piensas que cambiaría con el proceso constituyente? Y muchas gracias por tu presentación. Lo que les decía, estoy absolutamente seguro que la primera frase no va a cambiar. No va a cambiar. Yo creo que si pudiéramos mostrar algo, esa es la única cosa que no va a cambiar de la constitución actual. Las minas van a seguir siendo del Estado. Yo creo sinceramente que el procedimiento que nosotros tenemos es un buen procedimiento, el procedimiento de otorgar concesiones para poder desarrollar labores mineras. Donde sí creo que pueden haber modificaciones importantes es en el tema de los amparos, para que no exista, ¿cierto?, esta acaparación de propiedad minera por grandes compañías, ¿ah? Por ahí creo que podría y sería tal vez interesante. Pero nuestro sistema es un buen sistema y no me cabe duda que los futuros constituyentes van a saber apreciarlo como está. Ok, muchas gracias, Cristian. Ok.
Hay muchas felicitaciones por tu presentación, así que adelante con tu trabajo. Muchas gracias. Hoy, por favor, siéntase libre de escribirme si es que hay dudas, porque no alcancé a toda la presentación. Sí, lamentablemente. Muchas gracias. Okay.